Bienvenidos a una nueva presentación de Smartas, Restrepo y Londoño. Como ha sido costumbre en el seminario de cierre fiscal desde hace algunos años, se ha cedido un espacio para tratar temas relacionados con la especialidad laboral y seguridad social. En esta ocasión vamos a hablar del traslado de régimen pensional. Es un tema que ha sido de amplio conocimiento público, muy divulgado por los medios de comunicación, sobre todo porque se ha hecho tránsito en varias oportunidades a algunos proyectos de ley en el Congreso, donde se pretende que las personas puedan trasladarse nuevamente del régimen de ahorro individual al régimen de prima media. Estamos hablando entonces del traslado dentro del régimen de pensiones, que ha suscitado pues grandes controversias e incluso en algunas ocasiones se mitifica con relación al régimen pensional en el cual debe estar la persona para poder adquirir su derecho prestacional. En esta ocasión entonces, como les decía, vamos a hablar del traslado de régimen pensional y vamos a hacer inicialmente un recorrido por el Sistema General de Pensiones para entender cómo funciona el sistema de pensiones en Colombia, cómo está gobernado el sistema de pensiones en Colombia. Bueno, primero que todo, en Colombia tenemos dos regímenes pensionales: el régimen solidario de prima media con prestación definida, que es un régimen en el que la pensión depende de la cotización y del tiempo cotizado. Como su nombre lo indica, régimen de prima media con prestación definida, significa que la pensión está definida en la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la persona cumple los requisitos para pensionarse, estos requisitos son los que establece la Ley 100 de 1993 y cuando concurren la edad pensional y el número de semanas cotizadas que exige la ley. Hoy en día, pues 57 años las mujeres, 62 años los hombres, y con 1.300 semanas cotizadas se tiene derecho a la pensión. Por eso se llama de prestación definida, porque la prestación ya está definida previamente en la ley. Y por otro lado tenemos el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el gobernado entonces por los fondos privados de pensiones. En este régimen, la pensión de vejez depende del capital acumulado. ¿Qué significa eso? Que depende del esfuerzo en el ahorro que haga el afiliado para poder construir en el tiempo ese capital necesario para poder financiar una pensión de vejez. Estos dos regímenes pensionales que existen en Colombia son excluyentes. ¿Qué significa eso? Que la persona que se afilia debe escoger uno de los dos regímenes, o el régimen de prima media o el régimen de ahorro individual, pero no podrá estar en los dos al tiempo. Y esto es lo que ha suscitado la controversia actual y esa controversia que surge o tiene su origen por allá en los años 90, por allá en el año 94, 95, 96 en adelante, con la llegada de los fondos privados autorizados por la Ley 100 de 1993 y por ese traslado masivo que se hizo desde el régimen de prima media al régimen de ahorro individual, el antiguo Seguros Sociales o el extinto Instituto de Seguros Sociales, que tenía a todos sus afiliados, que era la entidad de seguridad social que reconocía la pensión de vejez a sus afiliados, pero que con la llegada de los fondos privados pues se generó un traslado masivo de afiliados a los fondos privados bajo una expectativa de una mejor pensión y ante esa promoción que hicieron los fondos privados, una actividad de promoción, de mercadeo para poder obtener obviamente afiliados, se logró que un grupo significativo de afiliados de prima media se trasladaran al régimen de ahorro individual sin prever en ese tiempo pues las consecuencias que esto podría traer y que hoy en día son las que están saliendo a flote, porque las personas que se trasladaron en aquella oportunidad pues no están viendo reflejado ese ahorro que hicieron en toda su vida laboral,
con la retribución del derecho prestacional. La pensión se ve sustancialmente disminuida. Por eso es que ha hecho tránsito en varias oportunidades en el Congreso los proyectos de ley que todos hemos seguramente escuchado en las noticias, haciendo relación al traslado express, porque se pretende que en un determinado tiempo las personas logren nuevamente trasladarse al régimen de prima media sin consecuencia ninguna, o sea, es decir, que puedan libremente hacer este traslado para poder beneficiarse y de alguna manera poder, digamos, reivindicar ese derecho de tener una mejor pensión. Vamos a mirar cómo se financian las pensiones en ambos regímenes para que al final podamos concluir o entender que el derecho pensional es importante que lo planifiquemos, sin importar la edad. Las personas jóvenes que están iniciando su vida laboral pueden planificar su derecho pensional, ¿sí? También lo pueden hacer las personas que han transcurrido ya cierto espacio de su vida laboral y que de alguna manera todavía están en ese ámbito legal para escoger un régimen pensional más favorable, bien sea prima media o bien sea régimen de ahorro individual. Ninguno de los dos regímenes podemos decir es malo o es bueno, eso depende. Y depende de la situación particular de cada uno. Entonces, por ahí vamos a empezar a desmitificar esa generalidad de que los fondos privados son malos, de que no se afilia a un fondo privado porque ahí le va mal, váyase mejor al instituto, a Colpensiones, afíliese a Colpensiones, porque en Colpensiones la pensión es mejor. No siempre es así. Todo esto depende de la particularidad, depende de algunos escenarios que deben mirarse y que son los que debe tener en cuenta la persona en el momento de escoger su régimen pensional. Pero para eso es necesario que la persona tome una decisión debidamente informada. Es decir, vamos a decirle a esta persona qué es lo que le conviene y qué no le conviene y vamos a mostrarle por qué le conviene o por qué no le conviene. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a su expectativa laboral, de acuerdo a su edad, ¿sí? Y de acuerdo al género incluso. Bueno, entonces, la pensión de vejez en el régimen de prima media se liquida o se cuantifica con base en esta fórmula que vemos en la diapositiva, R igual a 65.50 menos 0.50 por S. Matemáticamente esto es una ecuación lineal de primer grado y que me he permitido pues graficar con algunos valores. ¿Qué representan estas variables en la liquidación de la pensión? R representa el monto y el monto es un porcentaje que se aplica sobre el promedio de cotizaciones. Ese promedio de cotizaciones se conoce como ingreso base de liquidación. Entonces, R me va a dar el monto de la pensión, es decir, el porcentaje que se le va a aplicar al ingreso base de liquidación para obtener el valor de la mesada pensional. Y S es una variable independiente que contiene el ingreso base de liquidación en términos de salarios mínimos. Es decir, S representa los ingresos, representa las cotizaciones, si se quiere ver de esa manera, en términos de salarios mínimos.
La ley establece que el aporte a pensión o el ingreso base de cotización a pensión no puede ser inferior a un salario mínimo, ni tampoco puede ser superior a 25 salarios mínimos. Entonces, para esos valores de S, vamos a simular 3 valores teniendo en cuenta los extremos y un valor en la mitad. En el primer extremo tenemos 1 en el eje horizontal, que hemos denominado S en la gráfica, y tenemos el 1 que significaría un ingreso base de liquidación equivalente a un salario mínimo, es decir, la base mínima de cotización para quienes cotizan con base en un salario mínimo. Entonces, quienes cotizan con base en un salario mínimo, si yo reemplazo ese 1 ahí en la S en la ecuación, esto me va a dar 65. ¿Qué significa eso? Que para las personas que cotizan con un salario mínimo, pues su porcentaje de liquidación de pensión va a ser del 65% sobre el ingreso base de liquidación. Obviamente, podemos decir de una vez que una persona que cotiza con un salario mínimo, pues su pensión va a ser equivalente a esta cuantía, toda vez que la ley establece que no podrá ser inferior al salario mínimo. La ley establece que la pensión en Colombia no puede estar por debajo del salario mínimo. Pero no obstante, pues la fórmula, cuando reemplazamos ese salario mínimo o esa representación de ingreso base de liquidación en la fórmula nos da un 65%. Para S igual a 13 salarios mínimos, tenemos que el porcentaje de liquidación de la pensión va a ser del 59%. Y para un S igual a 25 salarios mínimos, el porcentaje de liquidación va a ser del 53%. ¿Qué nos permite observar esto entonces? Que el monto depende de los ingresos. ¿Qué significa eso? En el eje horizontal tenemos los ingresos representados por S, que está en términos de salarios mínimos, es decir, las cotizaciones que se hacen al sistema de pensiones en el régimen de prima media. Ese monto que depende de los ingresos representa en la gráfica que en la medida que aumentan los ingresos, disminuye el monto de la pensión. Mire, para 1, 65%, para 13, 59% y para 25 salarios mínimos, 59%. ¿Qué significa eso? Que una persona que cotiza en Colombia con 25 salarios mínimos, seguramente la liquidación de su pensión para las 1.300 semanas de cotización va a ser del 53% del ingreso. De esa manera, el monto de la pensión para las primeras 1.300 semanas, la ley establece que el monto oscilará con esta fórmula entre el 65 y el 55%. Eso es lo que establece la Ley 100 de 1993 en su artículo 34, que reglamenta el monto de la pensión. Esto representa lo siguiente, que una persona que está afiliada a Colpensiones para las primeras 1.300 semanas va a tener un monto de pensión entre el 65% y el 55%. Él va disminuyendo en función de ¿qué? En función de sus ingresos. En la medida que la persona cotiza con mayor ingreso, el monto va a disminuir. En la medida que incrementa la cotización, el monto va a disminuir. Entonces, por ahí ya podemos empezar a mirar que no todo es como lo pintan, no es que me voy al régimen de prima media porque el régimen de prima media es el más favorable. No, eso depende y volvemos nuevamente a lo que hace un rato mencionábamos, y es que esto depende de la particularidad de cada caso. Entonces, ¿en dónde redunda el beneficio de estar en el régimen de prima media? En el incremento del monto de la pensión. Ese monto que hemos hallado con esa fórmula R, lo podemos incrementar si se sigue cotizando después de las 1.300 semanas, que son las mínimas que se requieren por la ley para tener derecho a una pensión. ¿Qué significa? Que cuando la persona llegue con 1.300 semanas y cumpla la edad pensional, la persona ya puede ir y solicitar el reconocimiento de la pensión. Pero la persona tiene la posibilidad de mejorar el monto de la pensión, es decir, de incrementar el porcentaje.
¿Cómo se incrementa el porcentaje? El porcentaje se incrementa trabajando más, cotizando más semanas, ¿sí? La ley establece que por cada 50 semanas adicionales a las mínimas establecidas en la ley, el monto se incrementará en 1.5%. Recuerden que el monto oscila entre el 65 y el 55% para las primeras 1.300 semanas. En adelante este monto se incrementará. Si cotizo 50 semanas por cada 50 semanas, se incrementará en el 1.5%. ¿Qué significa eso? 50 semanas son representa más o menos un año de cotización. Es decir, si la persona trabaja 2 años más, tendrá derecho a un 3% y así sucesivamente. Esto permite concluir de manera adelantada que en el régimen de prima media, el monto de la pensión, ¿sí?, y llegar a una buena pensión en régimen de prima media depende de las semanas cotizadas, depende del trabajo y en el tiempo. 1.300 semanas son 26 años de cotizaciones. Si yo deseo mejorar el monto, debo trabajar más. El monto se puede mejorar hasta llegar al 80%, según lo establece el artículo 34 de la Ley 100 de 1993. Ese monto, de acuerdo a las semanas adicionales, después de las primeras 1.300, ¿sí?, se ha establecido por la Corte Suprema de Justicia en reciente sentencia que la persona podría llegar a cotizar hasta 1.800 semanas para obtener un monto máximo, pero el monto máximo no significa el 80%. El monto máximo significa que él va a depender también de los ingresos, es decir, el monto máximo va a oscilar entre el 80% y el 70.5%, como lo establece el artículo 34 de la Ley 100 de 1993. Y la Corte Suprema en esta sentencia ha señalado que una persona podrá cotizar más de 1.800 semanas, pero esas semanas con posterioridad a las 1.800 no serán tenidas en cuenta en su liquidación. Solamente hasta las 1.800 semanas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos 500 semanas que exceden las primeras 1.300 y sobre esas 500 semanas a la persona le van a aumentar el porcentaje de liquidación en un 15%. Y de esa manera puede llegar al monto máximo, pero el monto máximo no significa, lo repito, 80%, sino que este va a estar o va a oscilar entre el 80 y el 70.5%. De esa manera es que funciona el régimen de ahorro, el régimen de prima media para aquellos que están cotizando en Colpensiones y que tienen unas aspiraciones de poder mejorar el monto de la pensión. Como lo hemos visto, mejorar el monto de la pensión implica más trabajo. Por otro lado, en el régimen de ahorro individual, vamos a ver cuál es la dinámica de la pensión. Recordemos que lo decíamos empezando que en el régimen de ahorro individual la pensión depende del ahorro. O sea, aquí es lo que vale y realmente tiene valor, es el esfuerzo que hace el afiliado en torno a su derecho pensional. En torno a ese derecho pensional, o sea, ¿cuál es la aspiración pensional de la persona? No es muy dado que en Colombia las personas a temprana edad estén pensando en su pensión o cómo van a querer pensionarse en un futuro. Y por eso decía que es importante planear la pensión desde los inicios de la vida laboral. Una persona de 22, 23 años que esté iniciando su vida laboral puede sentarse y determinar cuál de los dos regímenes va a ser el más conveniente. En el caso de la pensión de vejez en el régimen de ahorro individual, esta gráfica que estamos viendo representa en el tiempo las cotizaciones de un afiliado que lo hemos señalado con una edad X. La persona inició su vida laboral y observen a la mitad de la gráfica la raya verde vertical donde esta persona logró acumular ya un capital suficiente para poder pensionarse en el régimen de ahorro individual. ¿Qué significa? Que
toda esta porción que vemos allí es lo que se conoce como la etapa de acumulación, es decir, es la etapa durante la cual esta persona, gracias a su ahorro, gracias a las cotizaciones y a los rendimientos financieros que procuró la administradora de pensiones, pudo construir ese capital necesario para poder pensionarse. Pero observen que él no llega solo, él llegó a ese capital suficiente y necesario con su cónyuge o compañera permanente. En el régimen de ahorro individual, la ley siempre denomina o hace referencia a la pensión como la pensión de vejez y de sobrevivientes. ¿Qué significa eso? Que en el régimen de ahorro individual siempre se va a tener en cuenta para la liquidación de la pensión el potencial derecho que se pueda generar a una pensión de sobrevivientes en caso de que el afiliado fallezca, de que el pensionado fallezca. Por eso en la gráfica se ve que este afiliado que inició sus cotizaciones joven llega a una edad X con un capital ya suficiente para poder generar el derecho prestacional, pero no llega solo, llega con su esposa y por lo tanto se debe tener en cuenta la posible pensión de sobrevivientes que se vaya a generar. Vamos a suponer que a esta persona ya le reconocen la pensión. Esta etapa que sigue aquí y donde se ve la tumba con un 110, ese 110 significa 110 años de edad y esta es la etapa de desacumulación, es decir, cuando la pensión se reconoce y se empieza a desacumular el capital porque se va pagando mensualmente el derecho prestacional. La mesada pensional empieza a castigar ese ahorro que se hizo durante toda la vida laboral y se le está devolviendo como una mesada al pensionado. En la liquidación de la pensión en los fondos de pensiones o en el régimen de ahorro individual, el cálculo depende de algunas variables y de algunas variables estadísticas o de probabilidad. En este caso, los fondos de pensiones tienen en cuenta en los cálculos las probabilidades de muerte tanto del pensionado, del afiliado, como la probabilidad de muerte del cónyuge o del compañero o compañera permanente. Y la ley establece, o a raíz de una resolución que reglamentó la liquidación por allá en el año 2015, se estableció que se tendría en cuenta para el cálculo de estas reservas actuariales, se tendría en cuenta la edad máxima contenida en la tabla de mortalidad vigente en Colombia. Esa tabla de mortalidad vigente en Colombia está en la resolución 1555 del año 2010 y ella contiene pues todas las probabilidades de vida y todas las expectativas de vida de las personas a partir de los 15 años de edad. Y esta tabla muestra que la máxima edad a la que puede llegar una persona en Colombia es a los 110 años. Esa es la máxima expectativa. Más o menos la tabla establece que por cada millón de personas en Colombia, 81 llegan a la edad de los 110 años. Esas reservas actuariales se calculan en los fondos privados con la máxima edad que tiene la tabla de mortalidad. ¿Qué significa eso? Que así la tabla de mortalidad diga que Pedro Pérez a los 62 años tiene una expectativa de 30 años, ¿sí? De todas maneras, el fondo lo que va a hacer es llevar el cálculo a los 110 años de edad como si Pedro Pérez fuese a vivir hasta esta edad. ¿Y eso por qué? Porque se debe prever que ante el fallecimiento de Pedro o ante el fallecimiento del afiliado, pues se tenga el capital o se cuente todavía con el capital necesario para poder financiar o continuar financiando la pensión de sobrevivientes. Entonces, miren que la gráfica representa en la tumba el fallecimiento del pensionado, pero la pensión se debe seguir pagando. La pensión se debe seguir pagando a su cónyuge o a su sobreviviente y en este caso la reserva actuarial se ha calculado entonces por el fondo con el cónyuge o
con el potencial sobreviviente que va a ser beneficiario de la pensión de vejez. ¿Qué significa esto? Que en el régimen de ahorro individual, cuando se realiza el cálculo de la pensión, se calcula una reserva actuarial que se trae a valor presente para determinar si el capital que ahorró la persona es o no es suficiente para financiar la pensión. Primero eso. Y segundo, no lo van a calcular con la edad del pensionado, sino con la edad de su esposa si ésta es menor. O sea, si su esposa es menor 5 años, entonces van a tener en cuenta la expectativa de vida de la esposa y esa expectativa de vida ajustada hasta los 110 años de edad. Supongan, en la medida que se calcula esa reserva y en la medida que la esposa sea menor, ¿sí? que el afiliado, pues la reserva actuarial va a ser mucho más costosa, o sea, se va a necesitar mucho más capital para poder garantizar el pago de la pensión. Entonces, si una esposa es menor 20 años, por ejemplo, que lo hay, si una esposa es menor 20 años que el afiliado, pues va a hacer que la reserva actuarial se encarezca, que sea mucho más costosa, porque se necesita mucho más capital, porque se necesita financiar la pensión por mucho más tiempo. Entonces, la financiación de la pensión en el régimen de ahorro individual depende de la edad de las personas, de la expectativa de vida que tengan las personas. Y por supuesto del ahorro que se haya hecho o que se haya realizado durante la vida laboral. No obstante, esto vuelve un poco más complejo el cálculo cuando ya se llega pues con compañera o con esposa, porque esto hace que la reserva se encarezca y es posible que algunos no alcancen a pensionarse o algunos no alcancen a obtener ese capital necesario para poder generar una pensión. ¿Qué significa entonces eso? Que la mesada pensional en el régimen de ahorro individual depende del ahorro realizado durante la vida laboral, pero no solo eso, en el momento en que la entidad hace el cálculo va a tener en cuenta que todo el contorno familiar del afiliado, va a tener en cuenta a su esposa, qué edad tiene la esposa y de acuerdo a eso se va a realizar el cálculo y un cálculo que se va a hacer a una expectativa de vida de 110 años. Por eso hace las diferencias entre un régimen y otro. Por eso se hacen las diferencias en el cálculo de las pensiones, por eso algunas personas resultan con un cálculo que les da una pensión de salario mínimo, pero si se hubiesen pensionado en el régimen de prima media, seguramente su pensión sería mayor al salario mínimo. Y esto es lo que ha generado tanta controversia y por eso el afán de algunas personas de querer trasladarse nuevamente al régimen de prima media. El cálculo de la pensión se ve afectado por todas estas variables. ¿Cómo se financia la pensión de vejez en el régimen de ahorro individual? Bueno, todos los ahorros que hacen los afiliados y las cotizaciones obligatorias van a una cuenta de ahorro personal, se conoce como cuenta de ahorro individual, donde se van depositando mes a mes las cotizaciones. Entonces, las cotizaciones obligatorias sirven para financiar la pensión de vejez en el régimen de ahorro individual. También las cotizaciones voluntarias. El régimen de ahorro individual es el único régimen, en este caso es el régimen que permite que los afiliados puedan realizar cotizaciones voluntarias. ¿Cuál es la finalidad de realizar cotizaciones voluntarias? Que la persona pueda generar a un mayor ritmo en el tiempo el capital suficiente para poder financiar su prestación, para poder financiar la pensión, que llegue rápidamente a ese capital o por lo menos que a partir del ahorro pueda construir ese capital necesario de una manera más rápida para poderse pensionar. En el régimen de ahorro individual no hay edades para la pensión ordinaria. Una persona se puede pensionar a cualquier edad en el régimen de ahorro individual. Entonces, cuando se hacen cotizaciones voluntarias, lo que hace este ahorro es incrementar el capital de la cuenta de ahorro individual y permitir que la persona pueda avanzar más rápidamente en conseguir ese objetivo. Los bonos pensionales también financian la pensión, pero los bonos pensionales se reconocen a aquellas personas que por efecto del traslado de prima media al régimen de ahorro individual
tienen derecho a esta prestación. El bono pensional representa una deuda pensional a cargo del Estado y a su vez este representa pues, los aportes que la persona realizó en el régimen de prima media y que se debe pagar en el momento que la persona se pensiona en el régimen de ahorro individual. Este bono pensional finalmente pues, va a ser pagado por el Ministerio de Hacienda a través de la Oficina de Bonos Pensionales, pero solo cuando la persona ya haya cumplido con los requisitos para pensionarse en el régimen de ahorro individual. También se financia con la reserva actuarial o los títulos pensionales. Bueno, la reserva actuarial es un valor que se calcula cuando han habido, por ejemplo, empleadores omisos, cuando un empleador omitió esa obligación de afiliar a un trabajador al sistema de pensiones, se genera a favor de este trabajador, se genera a favor del trabajador lo que se conoce como una reserva actuarial. Y esa reserva actuarial pues debe ser pagada por el empleador al sistema de pensiones y depositarse en la cuenta de ahorro individual del afiliado. El título pensional representa una garantía cuando el empleador no tiene cómo pagar ese cálculo actuarial, pues lo que hacen es como diferir el pago hasta el momento en que la persona cumpla los requisitos. Entonces lo que hacen es constituir una garantía que se conoce como título pensional y en el momento que la persona cumpla los requisitos para pensionarse o solicite el pago de su pensión, pues el empleador tendrá que hacer efectivo el pago de ese título pensional. Y importantísimo, que hace parte fundante pues, de la cuenta de ahorro del afiliado son los rendimientos financieros, que son los procurados o los obtenidos por la administradora de pensiones en función de esa obligación legal de procurar la mayor rentabilidad posible en las cuentas de ahorro individual. Estos rendimientos financieros pues, son obtenidos por las inversiones que hace la administradora de los recursos que están depositados en las cuentas de ahorro individual. En el mercado pues, bursátil, en bolsa, en activos fijos de renta variable, en bonos de deuda pública, allí se pone toda esta inversión de estos recursos para obtener la mayor rentabilidad posible. Y esa rentabilidad pues, se va obteniendo también de acuerdo a la edad y al perfil de riesgo del afiliado. Las personas más jóvenes van a tener la oportunidad de generar mayores rentabilidades en el tiempo. Las personas de una edad intermedia van a estar un poco más protegidas por la misma administradora y las personas que están cerca al derecho pensional, que les falta 5 años para cumplir digamos, la edad de 62 los hombres o la edad de 57 las mujeres, pues entrarán en un fondo conservador donde los rendimientos, hay rendimientos, pero digamos que son rendimientos de corto plazo, un poco son menos los rendimientos, la tasa es menor debido a que se debe proteger más el capital de los riesgos que genera pues, la volatilidad del mercado. Entonces, a estas personas que ya están a portas de conseguir o de tener su derecho pensional, se les protege más el ahorro a través de unas inversiones de corto plazo que no desestabilicen ni descapitalice el ahorro que se tiene en la cuenta pensional. Cuando una persona decide trasladarse entonces de régimen pensional, debe
estar debidamente informada, bien sea por el fondo de pensiones o bien sea por un asesor. En este caso, la ley establece la doble asesoría cuando la persona toma la decisión de trasladarse de fondo. Y la ley establece que es obligación de la administradora de pensiones brindarle esta asesoría a la persona, como es obligación de Colpensiones también hacerlo. Y particularmente si las personas están ya rondando o han superado, en el caso de las mujeres, los 47 años y en el caso de los hombres, antes de llegar a los 47 años las mujeres y en el caso de los hombres, antes de llegar a los 52 años. Ya vamos a mirar más adelante por qué estas edades. Es una regla, ¿sí? Es una norma legal que establece el límite al traslado de régimen y que es lo que ha generado precisamente pues, el conflicto que existe hoy en día y que ha motivado que se radiquen pues, estos proyectos de ley que permitan ese traslado masivo nuevamente. Las personas que escogen trasladarse de régimen de prima media al régimen de ahorro individual, lo decíamos hace un momento, pues se genera a favor de ellos un bono pensional. Ese es el efecto del traslado. Y este bono pensional, lo decíamos, es una deuda pública a cargo del Estado, en este caso representado por el Ministerio de Hacienda a través de la Oficina de Bonos Pensionales, que al final o en el momento en que la persona se pensione, pues pagará este bono pensional para que estos recursos hagan parte de la cuenta de ahorro individual, para que estos recursos hagan parte del capital y así contribuir pues con esta suma de dinero, con este capital que sea suficiente o necesario para poder financiar la pensión. Cuando la persona decide trasladarse de régimen de ahorro individual al régimen de prima media, ya no hablamos de bono pensional. El efecto de este traslado lo que produce es que la administradora de pensiones de fondos privados debe trasladar todo el saldo, todos los aportes, todo lo que hay en la cuenta de ahorro individual, debe trasladárselo al régimen de prima media. Incluidos los rendimientos, todas las cotizaciones obligatorias, incluidos los rendimientos, si ya había bono pensional, incluido el valor del bono pensional, y en general pues todos aquellos componentes que existen en la cuenta de ahorro individual, excepto las cotizaciones voluntarias. Si la persona realizó cotizaciones voluntarias, estas cotizaciones le serán devueltas a la persona. La ley ha fijado unas reglas en torno al traslado de régimen pensional. Una persona en Colombia se puede trasladar al otro régimen cuando han transcurrido por lo menos 5 años de afiliación o cotización en el régimen inicial. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la persona se afilia a un régimen, bien sea prima media o ahorro individual, debe permanecer en este al menos 5 años antes de tomar la decisión de trasladarse nuevamente o de trasladarse al otro régimen, con la posibilidad de retracto. Y la ley establece un retracto de 5 días hábiles. Si la persona se trasladó, se produjo el traslado, incluso el traslado fue aceptado, entonces la persona tiene derecho a retractarse dentro de los 5 días hábiles siguientes y retornar nuevamente, es decir, deshacer o volver a su estado natural y regresar nuevamente al régimen al que estaba afiliado. Pero también la ley establece una prohibición de traslado y señala que si a la persona le faltan menos de 10 años para cumplir la edad pensional, la persona ya no podrá trasladarse. Ese es el que ha causado todo el conflicto que conocemos, que hemos visto en los medios, que ha generado pues la radicación de algunos proyectos de ley tendientes a procurar este traslado. Y es que la ley establece que si a la persona le faltan menos de 10 años para cumplir la edad pensional, ya no podrá trasladarse. ¿Cuál es el límite o cuál es esa edad pensional? Pues en el caso de los hombres 62 años, en el caso de las mujeres 57. Por eso, ahora que mencionábamos lo de la doble asesoría, decíamos que esta asesoría debe procurarla las mujeres antes de llegar a los 47 años, los hombres antes de llegar a los 52 años,
porque una vez se superen estas edades, por ley queda prohibido el traslado, ya no podrán trasladarse. Es importante entonces que la persona haga uso de ese principio de libre escogencia de régimen para establecer cuál es su conveniencia, cuál es el que más le conviene, a qué régimen pertenecer. Y para eso es indispensable la asesoría, que la persona se pueda sentar con un asesor, que la persona pueda saber cuál es su escenario actual y cuál puede ser su escenario futuro, porque la pensión se puede proyectar tanto en el régimen de ahorro individual como en el régimen de prima media. Bien es sabido que se habían radicado algunos proyectos de ley, algunos no tuvieron éxito, fueron archivados, y el último que se pretendió, con este pasó lo mismo. En este proyecto de ley de traslado de régimen pensional se establecía que las mujeres podían trasladar siendo mayores de 47 años, los hombres siendo mayores de 52 y que tuvieran al menos 750 semanas cotizadas a pensiones, y que podrían hacer este traslado en 6 meses. Por eso le llaman traslado express, porque tienen 6 meses para realizar el traslado. Esta norma o esta regla que se pretendió pues promover en el Congreso para de alguna manera desbloquear esa prohibición que tiene la ley de los 10 años para que no permite ese traslado, hizo tránsito en el Congreso, pero no tuvo éxito. La norma fue, incluso se introdujo en el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación, y no pasó en el Congreso, no tuvo pues la mayoría de votos para que pudiera ser ley, y por lo tanto se decidió pues su archivo. Fue archivada, y en este momento pues las personas que estaban esperanzadas a trasladarse nuevamente al régimen de prima media pues vieron afectado ese derecho con esta decisión de archivar el proyecto de ley y después no darle vía libre pues al artículo que se había establecido en la Ley General de Presupuesto, en el Presupuesto General de la Nación. ¿Qué queda entonces? Para las personas que todavía tienen esa expectativa de trasladarse, varias recomendaciones. Primero, pues que acudan a una asesoría adecuada. ¿Para qué? Para que puedan tomar una decisión verdaderamente informada. Es decir, planifique su pensión. Siéntese con el asesor que le permita mostrarle los cálculos y decirle, mire, su pensión en el régimen de ahorro individual puede ser de tanto, y si usted continúa con este ritmo de cotizaciones e incrementando los ingresos en la forma que usted lo ha venido haciendo, su pensión podría ser de tanto valor. Y lo mismo en el régimen de prima media. En ambos regímenes se puede proyectar la mesada pensional. No importa la edad de la persona puede estar iniciando su vida pensional, puede estar apenas empezando a trabajar, pero es importante que los jóvenes también se interesen por estos temas y que tengan en cuenta que en algún momento determinado van a tener que resolver sobre su pensión. Y es importante entonces que se planifique la pensión, no jugar con ese derecho social que es súper importante y que contribuye sin duda alguna pues, al desarrollo económico de un país. Entonces, en el momento en que se empiece la relación laboral, siempre le recomiendo a los jóvenes que planifiquen de una vez su pensión para que sepan y puedan escoger de una manera informada el régimen en el cual puedan estar afiliados. Lo mismo para las personas que están en edad intermedia o incluso las personas que superaron los 47 años en el caso de las mujeres o los 52 años en el caso de los hombres. Para todos se puede planificar su derecho pensional y establecer cuál es el régimen que más le conviene. Y ante esta expectativa que tenían las personas de trasladarse y que por la edad ya les es prohibido y que al final de cuentas pues no prosperó, no tuvo éxito el proyecto de ley, pues tienen la opción de poder demandar ante un juez laboral el traslado de régimen. El traslado de régimen
se está concediendo por vía judicial a través de demanda y obviamente pues se debe estudiar cuál es su expectativa pensional, se debe estudiar cuáles fueron las razones por las cuales la persona se trasladó y determinar si el fondo de pensiones, en este caso los fondos privados o el fondo privado al que se trasladó en su tiempo, cumplió con esa gestión y con ese deber legal de brindarle una asesoría adecuada para que la persona pudiera tomar una decisión informada. De no ser así, cabe la prosperidad de una demanda ordinaria ante el juez laboral, que al final, a través de una sentencia, pues autorizará o condenará a las entidades, por un lado, al fondo privado para que traslade todos los recursos de la cuenta de ahorro individual y por otro lado a Colpensiones para que admita a esta persona y por este régimen le sea reconocido su derecho prestacional. Eso era lo que tenía para contarles entonces en la presentación del día de hoy. Y ya saben, estamos para servirles y para que en algún momento dado, pues no lo dude, consulte con un asesor sobre su derecho pensional. Recuerde que en cualquier edad o en cualquier momento se puede planificar. Muchas gracias.